Estamos viviendo el inicio de una era completamente nueva, una era en la que el envejecimiento deja de ser un destino y empieza a ser una variable médica. Por primera vez en toda la historia humana, es razonable pensar que podremos revertir partes del envejecimiento en personas, no como un sueño, sino como una consecuencia natural del proceso científico. La longevidad hoy es el mantenimiento biológico avanzado, lo que harías con un coche clásico que quieres conservar 40 años más. Lo hacemos con tu cuerpo. Identificamos el daño, lo reparamos y repetimos el proceso de forma periódica. La biología nos está diciendo algo muy claro. El envejecimiento humano no es un mandato divino, es un fallo de diseño. Y los próximos 10 a 15 años van a ser decisivos para corregirlo. Los 4 factores de Yamanaka permiten llevar una célula adulta hacia un estado más joven. En modelos animales se han visto que ratones viejos recuperan función de tejidos, órganos rejuvenecen, mejora la elasticidad, mejora la función metabólica. O sea, que tú dices que vivir 120, 150 o 200 años no sería un problema. El problema es vivir mal hasta los 80, ¿no? Exacto. Gabriel, ¿qué significa vivir siglos? ¿Nos volvemos inmortales? Lo que vamos a hablar hoy no es futurismo vacío, ni filosofía, ni esoterismo. Es ciencia, es biología, es medicina. Bienvenidos a Vivir lo Suficiente para Vivir para Siempre, el podcast de Dr. Javier Cano Longevity Clinic. Aquí no hablamos de dietas de moda ni de suplementos milagros. Hablamos de algo que por primera vez en la historia de la humanidad es una posibilidad real, revertir el envejecimiento. No hablo de frenarlo, no hablo solo de alargar unos años, hablo de hacer que el cuerpo vuelva a un estado más joven. Y para hablar de esto, hoy tengo conmigo a alguien muy especial. Es mi amigo, mi socio en la clínica y durante un tiempo fue mi profesor de cardiología, el doctor Gabriel Rodríguez González. Sí, eso es verdad. Y lo sigue siendo porque aunque hayan pasado más de 30 años, Javier sigue teniendo la misma relación con los horarios. Ya empezamos. Javier era ese alumno que llegaba tarde a las clases de cardiología. Yo ya había empezado ya la conferencia, miraba hacia la puerta y ahí estaba él intentando entrar de puntillas. Y como buen profesor serio, yo no lo dejaba entrar. Nunca olvidaré esa época porque para colmo a él no le gustaba la cardiología. No era precisamente su asignatura favorita. Si en aquel momento nos hubiéramos dicho que 30 años después íbamos a ser socios en una clínica de longevidad, sentados frente a micrófonos hablando de cómo prevenir infartos, cáncer, Alzheimer y además de cómo probablemente revertir el envejecimiento, habríamos pensado que era un chiste. La cardiología no era una de mis asignaturas preferidas y mira ahora, llevo media vida enviando pacientes al cardiólogo, estudiando riesgos cardiovasculares, angiotac, inflamación y ahora encima comparto clínica contigo. La vida tiene sentido del humor. Pero justamente esa es la magia de estos momentos históricos. Lo que hace 30 años parecía ciencia ficción, hoy es biología experimental y en poco tiempo sería medicina clínica. Y quiero que empecemos dejando muy claro una cosa. Lo que vamos a hablar hoy no es futurismo vacío, ni filosofía, ni esoterismo. Es ciencia, es biología, es medicina. Exactamente. Hoy ya tenemos ratones que han sido rejuvenecidos con factores Yamanaka, volviendo sus células al estado más joven. Telómeros alargados en modelos animales sin aumentar el riesgo de cáncer, en trabajos liderados, entre otros, por la doctora María Blasco. Células humanas reprogramadas a un estado prácticamente juvenil en laboratorio. Órganos envejecidos que recuperan función, sistemas inmune que rejuvenecen, células senescentes que se eliminan con fármacos específicos. Y eso es solo el principio. Y quiero añadir un ejemplo muy potente que la mayoría de las personas no conocen, pero que desmonta la idea de que el envejecimiento es algo natural e inevitable. Es el cáncer, es el ejemplo más claro de inmortalidad biológica. Una célula normal, humana, con el tiempo se vuelve cancerosa y en el proceso escapa a los mecanismos de envejecimiento. Es una célula que no muere por envejecimiento, sigue dividiéndose prácticamente sin límite. Es biológicamente inmortal, aunque de una manera catastrófica para el organismo. Y el caso más famoso es el de Henrietta Lacks. ¿Qué tienes que decirnos sobre este caso? Henrietta Lacks fue una mujer a la que en los años 50 padecía un tumor y le tomaron una muestra del tejido tumoral. De ese tumor nació la famosa línea celular ELA.
Y esas células, más de 70 años después, siguen vivas en laboratorios de todo el mundo. Se han dividido millones de veces, no envejecen, no mueren de viejas. Eso demuestra, de manera brutal, que la célula humana tiene rutas de inmortalidad, que el envejecimiento no es una ley absoluta, sino un proceso que puede romperse, mal en este caso. Y mientras tanto, las personas más poderosas del planeta están invirtiendo miles de millones en comprender y controlar estos mecanismos. Por ejemplo, Jeff Bezos con Altos Labs, fichando a agentes como Yamanaka, Doudna y Pisua. Google en Calico, una empresa entera dedicada a la longevidad. China no se ha quedado atrás, anunciando moléculas capaces de reducir la edad epigenética en modelos preclínicos. No lo hacen porque queda bien en la prensa sensacionalista, lo hacen porque han visto los datos. En paralelo, sabemos que la muerte no es natural, en el sentido que nos contaron. Hay animales inmortales en la naturaleza, como la medusa turritopsis, las hidras, organismos que no envejecen. La biología nos está diciendo algo muy claro. El envejecimiento humano no es un mandato divino, es un fallo de diseño. Y los próximos 10 a 15 años van a ser decisivos para corregirlo. Gabriel, y no quiero pasar por alto una persona como Ray Kurzweil, porque muchos oyentes quizás no sepan quién es. Y cuando hablamos de longevidad es imposible no mencionarlo. Kurzweil lleva décadas diciendo que podemos detener e incluso revertir el envejecimiento. Pero quiero que hoy lo expliques bien, desde cero. ¿Quién es realmente Ray Kurzweil? ¿Por qué sus ideas tienen tanto peso y qué relación tienen con la longevidad humana? Perfecto. Porque Kurzweil es probablemente la figura más influyente y a la vez más incomprendida en el debate sobre longevidad. Para empezar, Ray Kurzweil no es un gurú ni un charlatán. Es un científico e inventor con un historial imposible de ignorar. Ha acertado entre el 70 y el 80% de sus predicciones tecnológicas. En análisis más estricto tiene aproximadamente un 40 a un 50% de acierto literal y aproximadamente un 90% de acierto en dirección. Google lo contrató como director de ingeniería por una razón. Entiende hacia dónde va la tecnología mejor que casi nadie. Predijo Internet masivo, el reconocimiento de voz, la traducción automática, la caída del coste de la computación, el auge de la inteligencia artificial moderna y los diagnósticos con la IA, muchos años antes de que ocurrieran. Por eso, cuando hablamos de longevidad, la comunidad científica lo tiene que escuchar. Entonces, Gabriel, ¿por qué aplica su modelo predictivo a la longevidad? ¿Qué relación tiene la inteligencia artificial con vivir más tiempo? Porque Kurzweil propone algo extremadamente potente, que la biología, igual que la computación, está entrando en una curva exponencial. Él lo llama la ley de los rendimientos acelerados aplicada a la vida. Cuando una disciplina se digitaliza, pasa a acelerarse exponencialmente, y la biología se digitalizó cuando empezamos a secuenciar ADN, modelar proteínas y usar inteligencia artificial para resolver problemas biológicos. Hoy la biología avanza más rápido que nunca, justo como él predijo. ¿Podrías entonces explicarnos sus famosos 3 puentes de los que habla? Claro, son la hoja de ruta de la longevidad. El puente 1, por ejemplo, es mantenerse vivo lo suficiente. La prevención avanzada, inflamación, nutrición, hormonas, sueño, biomarcadores, microbioma, salud cardiovascular, lo que hacemos en la clínica. El puente 2 es la biotecnología avanzada que se desarrolla, dice, entre el 2025 y el 2035. Kurzweil predijo reprogramación celular, senolíticos, edición genética, reparación del ADN, rejuvenecimiento inmune y regeneración de tejidos. Y lo increíble es que todo esto ya existe en modelos animales y ensayos iniciales en humanos. Y no olvidemos que esto lo predijo hace más de 20 años. Exactamente. Después viene el puente 3, que ya incluye la inteligencia artificial y la nanotecnología, que se piensa desarrollar entre el 2035 y el 2045. Nanobots limpiando arterias, reparando ADN, eliminando células dañadas, regenerando órganos, fusión cerebral con inteligencia artificial, una medicina de reparación continua. El puente 3, por ejemplo, es
es especulativo, pero la mitad de lo que predijo en el 2005 también lo era, y hoy es real. ¿Y por qué deberíamos creer sus predicciones de longevidad? Creo que por 3 razones muy simples. Tiene uno de los historiales de predicción más precisos del mundo. No hablamos de intuiciones, sino de matemáticas exponenciales. La biología moderna confirma su modelo. CRISPR, reprogramación parcial, senolíticos, AlphaFold, inteligencia artificial médica, etc. Todo avanza justo como él dijo. Los grandes hitos ya están sucediendo. Estamos rejuveneciendo ratones. Estamos creando proteínas en minutos. Estamos detectando tumores invisibles. Y él insiste en algo fundamental. El envejecimiento es un proceso técnico. Podemos repararlo. Entonces, ¿podrías darnos una conclusión para nuestros oyentes? Por supuesto. Quien hoy tenga entre 30 y 65 años está en posición de llegar vivo a los mayores avances en la medicina de la historia, pero solo si llega con buena salud metabólica, cardiovascular y celular. Que Kurzweil no hable de ciencia ficción, habla de una curva tecnológica que lleva 70 años cumpliéndose. Y que la longevidad no es un sueño, es un proyecto en marcha. Entonces, Gabriel, antes de explicarnos que el envejecimiento no es tan natural como la gente cree, ahora quiero que vayamos un poco al detalle. Aunque esto sorprende a todo el mundo, ¿existen realmente células humanas inmortales? Y si eso es así, ¿no contradice toda la idea de que todos envejecemos? Sí, es una de las cosas más fascinantes de la biología humana. La inmortalidad celular existe dentro de nosotros mismos. De hecho, convivimos con células que envejecen y con células que son literalmente inmortales. Primero están las células germinales, las que darán origen a óvulos y espermatozoides. Estas células son esenciales para entender la longevidad, porque son técnicamente inmortales en términos evolutivos. La célula germinal que dio origen a ti, a mí, a cualquiera persona, es parte de una línea celular ininterrumpida que lleva millones de años viva, generación tras generación. Se reinicia, repara ADN, mantiene telómeros. Es la evidencia perfecta de que el cuerpo humano sí puede producir células que no envejecen. El segundo grupo son ciertas células madres humanas que pueden dividirse durante periodos larguísimos, repararse, mantener telomerasa activa y conservar una vitalidad extraordinaria. No son técnicamente inmortales, pero sí tremendamente longevas. Y luego viene el caso más famoso, el de las células HeLa, extraída en 1951 de un tumor cervical de Henrietta Lacks. Llevan más de 70 años dividiéndose sin detenerse. No envejecen, no pierden telómeros, no entran en una apoptosis normal. Son inmortales y su existencia demuestra algo clave. Si una célula humana puede hacerse inmortal bajo ciertas condiciones, entonces la inmortalidad celular no es imposible. Es decir, que dentro del cuerpo humano conviven células que envejecen y mueren con células que pueden mantenerse vivas para siempre, ¿no es así? Exacto. Y cuando observamos también a especies como la hidra o la medusa Turritopsis que rejuvenecen o no envejecen, comprendemos que el envejecimiento no es universal. No todas las formas de vida envejecen. Esto destruye la narrativa clásica de que el envejecimiento es natural. Lo que es natural es el mantenimiento biológico y cuando ese mantenimiento falla, entonces envejecemos. Y ahora con la reprogramación celular, los factores de Yamanaka, la restauración epigenética, los senolíticos y los avances en telomerasas, estamos empezando a comprender cómo funcionan estos mecanismos de inmortalidad natural. Entonces, para quien nos escucha lo entienda, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Yo creo que la conclusión es simple, Javier. La naturaleza sabe crear células inmortales. Nosotros estamos aprendiendo a copiar sus trucos. Si las células germinales pueden mantenerse vivas millones de años, si algunas células madres duran décadas, y si las HeLa llevan 70 años dividiéndose, y si algunas especies no envejecen, entonces el envejecimiento no es una ley cósmica,
sino un programa biológico que estamos empezando a descifrar. Y eso significa que no estamos intentando vencer a la naturaleza, sino aprender de ella. Qué bueno, Gabriel. Quiero que expliquemos algo que a mí personalmente me marcó mucho cuando lo leí por primera vez, la analogía de Aubrey de Grey. Él dice que el cuerpo humano se parece mucho a un coche y plantea una pregunta muy sencilla pero brutal. ¿Por qué dos coches iguales, fabricados el mismo día, pueden tener destinos completamente distintos? Uno dura 20 años y el otro puede durar 80 o 100 años. La respuesta no es el destino, es el mantenimiento. Quiero que lo desarrolles bien y que luego lo aterricemos en lo que estamos haciendo hoy en la clínica. Exacto. Aubrey de Grey utiliza el ejemplo del coche porque todo el mundo lo entiende. Un coche no está diseñado para durar 60 años, pero hay coches que los cumplen. Y algunos incluso más. ¿Por qué? Porque alguien repara el daño. Cambia piezas, ajusta el motor, renueva fluidos, limpia filtros, repara óxido. Si no se hace, el coche se rompe mucho antes. Si se hace bien y a tiempo, el coche puede durar décadas. Con el cuerpo pasa lo mismo. De Grey plantea que el envejecimiento es acumulación de daños estructurales, basura molecular, fallos en reparación, pérdida de células funcionales, células que no mueren cuando deben, errores en el ADN y en el epigenoma. No es magia, es ingeniería defectuosa. Y lo que propone no es curar el envejecimiento como una enfermedad, sino aplicar ingeniería inversa. O sea, identificar los daños, medirlos, clasificarlos y repararlos de forma periódica. Exactamente igual que haces con un coche clásico que quieres que dure para siempre. Muy bien, me parece una comparación muy buena. ¿Y cómo se traduce? Y el ejemplo de eso lo ves en Cuba, ¿eh? Los coches en Cuba están reparados y han durado más de los años que normalmente... Bueno, son de los años 50 y todavía al menos su cometido, como es moverse, lo hacen bien. En eso tienes toda la razón. ¿Y cómo se traduce eso hoy en una clínica real como la nuestra? Porque mucha gente piensa que todo esto pertenece al futuro. Pero en realidad, gran parte de ese mantenimiento ya podemos hacerlo hoy. En nuestro caso, se traduce en que ya podemos medir tu inflamación crónica, medir tu edad biológica, ver tu riesgo cardiovascular real, detectar placa en arterias antes de síntomas, analizar tu microbioma, evaluar tu función mitocondrial de forma indirecta, ver tus hormonas, ver tu composición corporal, ver tu cerebro con una resonancia magnética, con inteligencia artificial y a partir de ahí intervenir con nutrición precisa, ejercicio bien diseñado, suplementación basada en la analítica, fármacos cuando toca, las estrategias del sueño, manejo del estrés, estética médica para motivación y adherencia. Desde luego, la longevidad hoy es el mantenimiento biológico avanzado. Lo que harías con un coche clásico que quieres conservar 40 años más. Lo hacemos con tu cuerpo. Identificamos el daño, lo reparamos y repetimos el proceso de forma periódica. Y si lo hacemos bien, ganas algo que es más valioso que cualquier terapia futura. Tiempo. Tiempo para cruzar el puente 1 que habíamos mencionado anteriormente. Tiempo para llegar al puente 2 en condiciones. Tiempo para que cuando lleguen las terapias de reprogramación, de senolíticos avanzados, de regeneración profunda, tu cuerpo esté en un estado en el que realmente pueden hacer su magia. Gabriel, quiero que expliques ahora el famoso puente 2, la biotecnología avanzada. Mucha gente cree que esto es ciencia ficción, pero ya está ocurriendo. Quiero que lo desgranes punto por punto, porque nuestros oyentes deben entender que no hablamos de futuro distante, sino de avances reales. Exacto, tienes toda la razón. El puente 2 es la fase donde la biología empieza a ser ingeniería. Y lo sorprendente es que ya tenemos tecnologías que eran impensables hace 15 años. Primero, reprogramación celular parcial. Los famosos factores de Yamanaka, los 4 factores de Yamanaka, permiten llevar una célula adulta hacia un estado más joven. En modelos animales se han visto que ratones viejos recuperan función de tejidos, órganos rejuvenecen,
mejora la elasticidad, mejora la función metabólica. Pero aquí ya está el punto crítico. Las células muy envejecidas responden mal. Su ADN está demasiado dañado, su epigenoma desorganizado. Esto confirma algo fundamental. Estas terapias funcionarán mucho mejor en organismos que no lleguen destrozados a esta etapa. El segundo son los telómeros. Los trabajos de la doctora María Blasco, los famosos trabajos de la doctora María Blasco, durante años se pensó que alargar los telómeros causarían cáncer, pero estudios en ratones han demostrado mayor longevidad, mejor función global, sin aumento de tumores. Los telómeros han dejado de ser una condena para convertirse en un elemento de ingeniería biológica. El tercero, regeneración inmune. El sistema inmune envejece y con ello aparece cáncer, infecciones y hay inflamación crónica. Hoy ya se ha logrado rejuvenecer el timo, los linfocitos, las respuestas inmunológicas. Un sistema inmune joven significa menos cáncer, menos infección, menos inflamación. El cuarto, los senolíticos, eliminación de las células zombies, ¿no? Las células senescentes no funcionan, no mueren e inflaman. Al eliminarlas se ha visto rejuvenecimiento tisular, mejor función cardíaca, más movilidad, menos enfermedad. Están en quinto lugar las mitocondrias, el motor de las células. Hoy ya podemos estimular biogénesis mitocondrial, mejorar eficiencia energética, reducir estrés oxidativo. Sin mitocondrias sanas no hay juventud. Y en sexto lugar, regeneración neuronal y ocular. En modelos animales se ha logrado recuperar visión perdida, regenerar parte del nervio óptico, restaurar plasticidad cerebral. Daños que antes eran definitivos, hoy empiezan a ser reversibles. Además, in vitro se ha podido rejuvenecer células humanas de piel, sangre, músculo, etc. Es bestial. Y podríamos decir que en el punto 7, la inteligencia artificial, cáncer y el AlphaFold. Aquí entra la inteligencia artificial como motor silencioso. Hoy existen algoritmos capaces de detectar tumores en mamografías que un radiólogo no ve todavía. Actuar como segundo lector, mejorando detección sin aumentar de falsos positivos. Predecir riesgo futuro de cáncer, aunque la imagen parezca normal. Y luego está el AlphaFold, que resolvió el problema del plegamiento de proteínas, lo que habría llevado siglos de trabajo humano y más de 1000 años de trabajo acumulado, la inteligencia artificial lo resolvió en semanas. Esto permite diseñar fármacos con precisión quirúrgica, entender enfermedades complejas, acelerar terapias de longevidad. La clave es que todo esto ya existe y repito el mensaje crítico. Cuando más joven biológicamente llegues a estas terapias, más funcionarán. Si llegas con el cuerpo destruido, la reprogramación y las terapias genéticas tendrán poca capacidad de acción. Si llegas cuidado, pueden ser espectaculares. Gabriel, ahora quiero tocar algo importante. Hemos hablado de biología molecular, pero hay un factor que influye muchísimo en la longevidad y en la prevención: el verse bien. La estética bien hecha no es superficial, es neurobiología. ¿Qué opinas sobre esto? Exacto, creo que igual que tú. Cuando una persona se ve bien, sube la dopamina, aumenta la serotonina, baja el cortisol, mejora el sueño, baja la inflamación, aumenta la energía física, mejora la vida social. No es solo autoestima, estoy hablando de fisiología pura. Y como médico de familia, yo, al menos como médico de familia y médico estético, lo he visto miles de veces. Un pequeño cambio externo puede desencadenar una transformación interna enorme. La gente empieza a entrenar, mejora su alimentación, deja de fumar, reduce el alcohol, duerme mejor, socializa más, recupera ilusión. El espejo es una herramienta terapéutica potentísima. Y esto nos conecta a los dos, ¿eh? Yo, cardiólogo clásico, profesor de universidad, tú, el alumno rebelde que llega tarde. 30 años después, somos socios de una clínica de longevidad y ambos médicos estéticos. ¿Por qué?
porque entendimos algo fundamental. La estética no compite con la medicina, la complementa. Cierto. La estética es una herramienta para mejorar la adherencia al plan, sostener motivación, reforzar identidad sana, ayudar la salud mental, mantener compromiso corporal. No se trata de fabricar caras de plástico, se trata de que la persona se reconcilie con su imagen. Una persona que se ve bien se cuida más. Una persona que se cuida más vive más. Y Gabriel, siempre decimos que la longevidad no es una pastilla, ni un suplemento, ni un tratamiento aislado. Es un mapa. Quiero que lo expliques bien para que la gente entienda cómo se estructura ese mapa. Exacto. La longevidad no es una terapia única, es un sistema, más bien un ecosistema. Y podemos resumirlo en 7 pilares fundamentales. Genética, epigenética, o sea, tu edad biológica, inflamación crónica, metabolismo y mitocondrias, microbioma, sistema cardiovascular, cerebro y salud emocional. Si uno falla, los otros se resienten. Si todos se armonizan, el cuerpo puede mantenerse joven durante mucho tiempo. Exacto. La genética te dice de dónde partes. La epigenética te dice cómo estás viviendo. La inflamación te dice si tu cuerpo está en guerra interna. Las mitocondrias te dicen si tienes energía o estás agotado. El microbioma te dice si tu intestino es un aliado o un enemigo. El sistema cardiovascular te dice si vas camino a un evento repentino. Y el cerebro, tu salud mental, te dice si tendrás fuerzas para seguir cuidándote. La longevidad, en esencia, es coreografiar todo esto. Por eso nuestra clínica nace con una misión muy concreta, que llegues a tiempo a tu futuro. Y esto no se consigue con una simple analítica, con una consulta rápida. Hacemos un estudio integral de longevidad en una sola visita donde evaluamos más de 100 biomarcadores en sangre, edad biológica epigenética, longitud de telómeros, angioTAC coronario y pulmonar con inteligencia artificial, resonancia magnética cerebral con inteligencia artificial, resonancia magnética de cuerpo entero, el estudio de sueño, el microbioma intestinal, genética y polimorfismos, capacidad de oxígeno máxima y capacidad cardiorrespiratoria, la tasa metabólica basal, el DEXA de composición corporal, evaluación cognitiva, marcadores inflamatorios, el electrocardiograma, secuenciación del genoma, test de intolerancia a más de 200 alimentos, monitoreo continuo de glucosa y resistencia a la insulina. Esto es el puente 1 al máximo nivel. Y creo que con toda esta información no solo sabemos si estás sano en el sentido clásico, sabemos cómo estás envejeciendo, qué riesgos se están gestando, qué sistemas van adelantados o retrasados, cómo está tu biología comparada con tu edad cronológica. No esperamos a la enfermedad, la buscamos antes de que exista, gracias a una inteligencia artificial entrenada específicamente para eso. Y lo que hacemos con todos estos datos es diseñar un plan totalmente personalizado. Nutrición según tu genética, microbioma y metabolismo. Entrenamiento según tu consumo máximo de oxígeno, exactamente, composición corporal, sueños y ritmos circadianos, suplementación basada en tus carencias reales, tratamiento médico cuando hace falta, estrategias antiinflamatorias, soporte de salud mental importante, estética como herramienta de motivación, y no usamos plantillas. No hay protocolos, no hay el copiar y pegar. Todo está basado en tus datos. Y con todo esto lo más importante es, creo yo, el seguimiento. A los 3 meses revisamos marcadores claves y ajustamos. Una vez al año hacemos una auditoría completa de longevidad. Vemos tu evolución, medimos si has rejuvenecido biológicamente, detectamos cualquier cambios relevantes, decidimos qué pruebas repetir. La longevidad creo que es dinámica, tu plan también. Esta es una pregunta que nos hacen muchísimo, ¿eh? Vale, pero ¿qué puedo hacer yo hoy para aumentar mis probabilidades de vivir 20 o 30 años más en buen estado?
Pues no separarte, Javier. Porque, Sí, pues separarte. sí, claro, porque se sabe que las personas que viven casadas viven más que las personas que viven solteras. Bueno, yo pienso que la respuesta más clara es preparar tu cuerpo para el futuro. Exacto. Y eso implica sobre todo medir lo que importa. No puedes mejorar lo que no mides. Necesitas saber tu inflamación, edad biológica, microbioma, riesgo cardíaco, metabolismo y reserva cognitiva. Reducir inflamación de bajo grado. Ese es el fuego silencioso detrás de casi todas las enfermedades de la edad. Proteger tus arterias. Un angiotag puede salvarte la vida, ¿eh? El infarto fulminante no existe. Existe la placa que nunca se miró. Construir músculos y saturaciones de oxígeno máximo. El músculo es un seguro de vida. La saturación de oxígeno máxima es uno de los mayores predictores de supervivencia. Cuidar el microbioma es tu interfaz con el mundo. Inmunidad, energía, inflamación, ánimo. Cuidar tu mente y tu entorno emocional. El estrés crónico y soledad matan. O sea, el estrés y la soledad matan, literalmente. Verse bien para mantenerse en el camino. La estética mantiene adherencia y motivación. Un cuerpo cuidado empuja a una mente cuidada. Desde luego, la longevidad ya sabemos que no es algo que haces un año y ya está. Es un proyecto de vida. Hay que dejarlo claro para nuestros oyentes. Por eso el seguimiento es fundamental. Revisión a los 3 meses. Eso te permite hacer un ajuste rápido. Revisión anual. Una auditoría completa del envejecimiento. Sin seguimiento, vuelves al piloto automático. Y el piloto automático en la sociedad actual conduce a inflamación, mala alimentación, sedentarismo, estrés y el envejecimiento acelerado. Sí, cierto. Gabriel, vamos a continuar, pero ya hemos hablado de ciencia, de biología, de futuro. Pero quiero cerrar este podcast con algo muy claro. Estamos viviendo el inicio de una era completamente nueva, una era en la que el envejecimiento deja de ser un destino y empieza a ser una variable médica. Por primera vez en toda la historia humana, es razonable pensar que podremos revertir partes del envejecimiento en personas, no como un sueño, sino como una consecuencia natural del proceso científico. ¿No lo crees? Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo. Las terapias vienen, la IA lo está acelerando todo, la biología está respondiendo, las inversiones están ahí y los experimentos en animales son clarísimos. Así que la pregunta ya no es, ¿será posible? Esa ya está respondida. La pregunta real es, ¿en qué estado vas a llegar tú? Porque la ciencia avanza, sí, pero tu cuerpo tiene que estar preparado para recibir esos avances. Y creo que nuestra parte es sencilla, pero poderosa. Hay que medir, corregir, cuidar, mantener, sostener y llegar. Llegar vivo, sí, pero también llegar bien. Es igualmente necesario acompañar, dar información real y útil, aplicar ciencia, anticiparnos a los riesgos, preparar para cruzar el puente. Cuida tu cuerpo hoy para que tu cuerpo pueda cuidarte mañana, sería la frase más idónea. Creo que sí. Bien, no quisiera despedirme sin antes tocar un tema más, Gabriel. Hoy nos vamos a permitir una licencia para soñar. Gabriel, hoy te dejo volar. Ya te veo así medio sonriendo. Niño. Niño. Me encanta soñar contigo, Javier. Siempre acabamos en algún sitio interesante. A ver, Gabriel, vamos directos a la pregunta que muchos oyentes tienen en la cabeza. ¿Cómo imaginas un mundo en el que la gente ya no envejece? No hablo solo de vivir más años, sino de no deteriorarse, de seguir con 40, 50 años biológicos, aunque tengas 120 años. ¿Qué pasaría con la sociedad, con la economía, con la familia, con el mundo? Mira, Javier, yo creo que este tema hay que empezarlo con un dato que explica por qué la longevidad no es un problema, sino una solución. Hoy la pirámide demográfica está invertida. Hay muchos más mayores que jóvenes.
No estamos viviendo más, estamos envejeciendo peor. Según datos muy repetidos por José Cordeiro, estamos entrando en un mundo donde habrá más abuelos que nietos. Habrá países con más ancianos que trabajadores. Y el sistema sanitario no podrá sostener el coste del envejecimiento. Y aquí viene el punto clave. Vivir más no es caro, envejecer sí. Quiero que sepa que el 85% del gasto sanitario sucede en los últimos 5 a 7 años de vida. Se gasta todo, se intenta todo y aún así la persona muere. Ahora imagina esto. ¿Y si esos últimos 20 años de enfermedad desaparecen? ¿Y si pasamos de viejos frágiles a adultos jóvenes que conservan fuerza, cognición y salud? ¿Y si la medicina preventiva y el rejuvenecimiento celular eliminan la parte más costosa del sistema? Eso, Javier, salvaría literalmente trillones a los estados. Eso seguro. Abriría la puerta a una sociedad completamente diferente. O sea, es fantástico. O sea, que tú dices que vivir 120, 150 o 200 años no sería un problema. El problema es vivir mal hasta los 80, ¿no? Exacto, exacto. Lo que nos arruina como especie no es la longevidad, es la fragilidad. Mira, como dice Cordeiro, la longevidad extrema no crea un colapso demográfico, crea una sociedad joven durante más tiempo. Piensa en esto, si a los 120 años estás igual que a los 40, eres viejo. Uh-huh. Si puedes trabajar 15 años, descansar 20, estudiar otros 5, cambiar de carrera, ¿qué significa jubilación? Si puedes ser padre o madre a los 150 años, Dios con mío, estabilidad emocional y gran salud, ¿por qué la maternidad tendría un límite biológico? La longevidad reescribe todo el contrato social. A ver, no, esto sería fantástico, la verdad. Pero, a ver, vamos por partes, que esto me interesa muchísimo. Imagínate que la gente ya no envejece. ¿Cómo sería, por ejemplo, la economía? ¿Trabajaríamos 40 horas semanales, como ahora? Mira, según la visión de muchos futuristas, Kurzweil incluido, cuando la longevidad se combine con la automatización y la inteligencia artificial, habrá trabajos que desaparecerán, pero aparecerán otros. Y habrá algo más profundo. No necesitaremos trabajar para sobrevivir, sino para realizarnos. Cordeiro y muchos economistas plantean que la renta básica universal será inevitable porque las máquinas harán gran parte del trabajo repetitivo. Entonces, ¿qué hace un humano que vivirá 150 o 200 años? Lo que le apasiona. Habrá tiempo para estudiar varias carreras, cambiar de profesión cada 40 años, crear empresas, retirarse y volver a empezar, dedicarse al arte, ser padre o madre cuando realmente se quiera, no cuando toque. Será una sociedad donde el tiempo dejará de ser una condena. No, eso suena fantástico, pero ¿y si la gente puede vivir siglos? ¿Qué pasa con la familia? ¿Veremos padres de 200 años y niños pequeños? Totalmente posible, y te digo más, será más sano. Hoy mucha gente tiene hijos cuando aún no tienen estabilidad emocional, económica ni vital. En un mundo de longevidad extrema, la paternidad sería una elección madura, no una carrera contrarreloj. Y viviremos más, y viviremos varias vidas dentro de una sola vida. Tu primera vida profesional, por ejemplo, tu vida de ocio, tu vida de aprendizaje profundo, tu vida de creación, tu vida familiar. No tendríamos que condensarlo todo entre los 20 y los 50 años de edad. Vale. ¿Y si no envejecemos, el planeta colapsa? ¿Nos quedamos sin espacio? Es la pregunta clásica, eso lo pregunta todo el mundo. Pero la respuesta científica moderna y también la de Cordeiro es clara. El problema nunca ha sido demasiada gente, sino demasiada gente enferma. Además, las tasas de natalidad ya son bajas. La población mundial se estabilizará. Muchos países ya pierden habitantes. La longevidad no aumenta la natalidad, solo reduce la muerte. Y te diré algo más que dice Derya. Si eliminamos enfermedades crónicas, permitimos vidas sanas y largas. Tendremos una población más productiva, más creativa y menos dependiente. Eso no colapsa nada, al contrario, lo fortalece.
Y última pregunta filosófica, Gabriel. ¿Qué significa vivir siglos? ¿Nos volvemos inmortales? No, Javier, no seremos inmortales, pero seremos esencialmente inmortales, como dice Cordeiro. Eso significa que no morirás por envejecimiento. Podrás morir por un accidente grave, por supuesto, pero no por ser viejo. Y eso cambia todo. Significa que la vida deja de ser una cuenta atrás, deja de ser una urgencia constante, pasar a ser un lienzo largo, enorme, con espacio para varias versiones de ti mismo. Cuando el tiempo no es un enemigo, la vida se vuelve más humana. Y dame un mensaje final. Creo que como mensaje final es que dejar de envejecer no es una fantasía, es un proyecto científico, económico y social, y que lo que hoy parece utopía será rutina para nuestros hijos. Soñar no es perder el tiempo, es prepararse para lo que viene. Vamos a dar las gracias al doctor Gabriel Rodríguez por dedicarnos este espacio y a todos ustedes por estar con nosotros. Y te doy las gracias a ti, doctor Cano, por invitarme. Espero verme aquí otro día, ¿no? Como tú quieras, cuando quieras estás invitado. Gracias a todos.